Listo, profe. Ok. Ah, Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. A dar la bienvenida al profesor Miguel Orio, profesor de química y profesor de posgrado en química, es doctor en química, especialista en química. También es estudiante, fue estudiante de posgrado. Bueno, vamos a romper un poco el esquema que veníamos con las presentaciones. Ya está, vamos a pasar digamos, de la presentación con un toque pedagógico e inclusive histórico. Ya vamos a entrar directamente a la parte de información. El título de la presentación es Factores empíricos que controlan. ¿Cómo no es esta parte? Para apuntar, pues ya se yo lo apagué. Factores bioquímicos que controlan la proporción de componentes de islas de archipiélago en asfalteros de crudos. Este es un trabajo que efectué durante mi tesis doctoral con la profesora María Antonieta Ranaudo del Laboratorio de Física y Hidrocarburos y en conjunto con la profesora Liliana López del Laboratorio de Gestión Orgánica. Sí. Como les dije, es un trabajo en conjunto que une de dos, digamos que dos vertientes en el área de la química del petróleo, como es la geoquímica orgánica y la fisicoquímica de hidrocarburos. Cada uno con su conjunto de conocimientos, pero cuando se unen, esa sinergia puede ser bien explosiva, ¿no? Digamos que el conocimiento que uno adquiere cuando se juntan estas dos disciplinas es un conocimiento bien interesante y que a la larga, bueno, aporta conocimiento. No como la profesora Liliana decía en su charla, ¿no? Que el especialista en geoquímica estaba diseñado para solucionar problemas. No, yo creo que eso ha cambiado. O sea, no solamente soluciona problemas, sino que también aporta nuevo conocimiento. Katia, la Cuando hablamos de faltenos, que ya es el tema directo de esta presentación, estamos hablando de compuestos sólidos orgánicos que están presentes en los crudos, que resultan solubles en solventes aromáticos como el tolueno, el xileno o el benceno, disculpen aquí el error ortográfico, e insoluble en alcanos como el etano, hexano y NP. Esta es una descripción operacional que describe a estos materiales, pero ellos se caracterizan porque son los peores componentes del crudo. Ellos generan problemas de taponamiento de tuberías, de yacimiento, desactivación de catalizadores durante las operaciones de refinación. Y son vistos como los peores, el peor material que puede estar presente en el crudo. Sin embargo, la siguiente lámina, por favor. Los bioquímicos lo ven como otra cosa. Los químicos lo ven como un material que puede tener información dentro de su estructura y en su estructura que ayuda a resolver problemas del tipo bioquímico a la hora de realizar correlaciones de crudo o crudo roca fuente. Digamos que esta información deriva del hecho, porque ya es un hecho, de que los asfalteros son pequeños fragmentos derivados del querógeno. Cuando el querógeno craquea para generar crudo, genera pequeños fragmentos que tienen las mismas características del querógeno, pero digamos que en menor dimensión. Y esos fragmentos escapan con los hidrocarburos y terminan formando los asfalteros. Si nosotros hacemos un análisis de pirólisis de un querógeno y de un asfaltero derivado de ese querógeno, obtenemos prácticamente el mismo perfil de hidrocarburos. Y esta similitud
en los perfiles de hidrocarburos, cuando dice que los apateros se llevan o heredan la información genética del geólogo. Entonces, esta información que nos emiten los apateros nos ayudan digamos que a cumplir los años 60. La estructura tenía el nombre de estructura tipo continental, porque el núcleo aromático era un núcleo bastante grande y que abarcaba hasta 20-30 anillos aromáticos condensados entre sí. Pero luego, ya para el año del 2010, eso es más reciente, la estructura fue refinada. Los estudios que son moleculares determinaron que las moléculas de bacterias eran mucho más pequeñas y entonces pasó de categoría continental a categoría de isla. O sea, ya no era un continente de lo que estábamos hablando, sino que estábamos hablando más bien de unas islitas aromáticas formadas por entre 7 y 10 anillos del tipo de benceno condensados entre sí. Luego, en el año 1992, fíjense, nosotros estamos hablando del año 61, y en el año 92, entonces cambia la visión que teníamos de los azotecos. Ya no es una estructura de isla, sino que más bien es una estructura de tipo archipiélago. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por pequeños núcleos aromáticos enlazados entre sí a través de cadenas alquílicas formando puentes, y además también preservaban sus cadenas periféricas y los aminoácidos estéricos como grupos a la periferia del estructura. Entonces ya no pasábamos de un sistema formado por un solo núcleo, sino que pasamos a un sistema formado por varios núcleos enlazados a través de cadenas internas. Fíjense que estamos del año 60 a los años 90. 30 años teníamos viendo los afanteros como una estructura tipo isla. Ahora pasamos a una estructura tipo archipiélago. Entonces, con la dificultad de los afanteros es que ellos tienden a agregarse y formar, esos agregados precipitan. El material es un material bien recalcitrante, o sea, no es muy amigable desde el punto de vista de caracterización, y por lo tanto no se conocía exactamente, y todavía no se conoce, cuál es la estructura de estos materiales. Entonces, lo que los científicos encargados de evaluar la parte estructural de los apateros, lo que hacían era, bueno, describirlos a través de estructuras promedio. Entonces, estas son estructuras promedio de fracciones de apateros. Entonces, estamos pasando de un tipo isla a un tipo archipiélago. Eso generó controversia, pero a granel en los congresos, en las presentaciones, inclusive en las revistas. Y prácticamente los grupos de investigación se dividieron en dos partes. Unos los que apoyaban a la estructura tipo isla y los otros los que apoyaban a la estructura tipo archipiélago. Entonces, esa disyuntiva prevaleció hasta recientemente, el año 2017, cuando por fin comprobaron que efectivamente la fracción de Faltenau en crudo estaba compuesta por las dos estructuras. O sea, no era que prevalecía una ni la otra, sino que las dos estaban presentes, pero que la abundancia relativa de esas dos fracciones dependía del origen de la muestra. Pero cuando hablan de origen, los autores no especificaban o no describían lo que para ellos era origen. Para un químico, cuando habla de origen, inmediatamente uno se remonta a las condiciones de sedimentación de materia orgánica. Pero para ellos, el término origen más bien estaba asociado al tipo de muestra. Cuando se hizo este trabajo, analizaron afantenos de un crudo y afantenos provenientes de un depósito que se había formado en un yacimiento. Y a eso fue lo que ellos relacionaron como origen, pero realmente no era origen, sino tipo. Cuando nosotros vemos esta información, lo primero que se nos viene a la cabeza es, o sea, ¿a qué se refiere con el origen? Aquí lo que están hablando es de un tipo de muestra, no realmente de un origen como tal, de una génesis. Fíjense que desde el año 92 al año 2017 pasaron 25 años, ¿no? Para describir o para que la comunidad
aceptara el hecho de que las dos estructuras podían coexistir en una fracción de factor. La siguiente. Pero en el año 2001, ya el profesor Sócrates Acevedo, de aquí de la Escuela de Química, hablaba de que las dos estructuras coexistían en el petróleo, tanto las del tipo isla y la del tipo archipiélago. Es más, él nos dejó un legado, que es un legado uselista, desarrolló un método, inclusive para separar esas dos fracciones, pero es como o sea, cuando tú tienes tus preceptos y tienes tus conceptos, es difícil, ¿no? Que venga otro y te saque Tu concepto, tu de, definición, lo que o sea, tú estás enfrascado ahí, eso es, y eso es. O sea, el grupo que trabajaba, que aceptaba el hecho de que los amantes eran el tipo isla y los que aceptaban el hecho de que el tipo archipiélago, ellos desestimaron por completo esta contribución del profesor Soto. Entonces, no es hasta el año 2017 cuando retoman estos trabajos y entonces dicen, oye, o sea, Sócrates nos dejó un método. O sea, el método consiste en la formación de complejos de aspartenos con paranitrofenol. El paranitrofenol reacciona con sistemas aromáticos para formar complejos de transferencia de carga. Si el sistema aromático es plano, las nubes pi pueden, digamos que pueden empaquetarse, formar, digamos que interactuar a través de la nube pi y formar ¿Cómo? eso, láminas. Y estas láminas son insolubles en el medio de reacción. Entonces, los apatenos tipo isla, como son estructuras planas, pueden formar fácilmente el complejo con pareja y precipitan. Mientras que los apatenos del tipo archipiélago, como son estructuras enlazadas a través de cadenas actílicas, ellos pueden doblarse, pueden adquirir una configuración tridimensional y por lo tanto no forman y permanecen en solución. Entonces, una vez que se forma el complejo con los apatenos del tipo isla, estos precipitan y uno puede separar del medio de reacción simplemente por filtración. Después, el complejo es reversible, uno lo puede destruir con dióxido de sodio y al final obtienes una fracción altamente enriquecida en apatenos isla y otra fracción enriquecida en apatenos. ¿Okay? Es ahora donde en el momento en que el profesor Sócrates presentó su trabajo, él enfocó sus resultados básicamente a evaluar la estabilidad de los crudos. En esa época había muchos problemas de precipitación de asfalteno y era un punto importante evaluar cuáles eran las causas que producían esa precipitación. Entonces, en este aporte, él encontró que, por ejemplo, el crudo Vulcán, que es un crudo considerado como estable, presentaba una relación de mayor contenido de la fracción A1, que es la considerada como isla, pero menor contenido de la fracción A1, que es la considerada como isla, y mayor contenido de la fracción A2, que es la considerada archipiélago. Entonces, para él mientras mayor contenido o mientras mayor fuera el contenido de la fracción A2, más estable era el crudo. En el caso de Furriel, que era un crudo que tenía problemas de precipitación, la fracción A1 era mayor que la fracción A2. La fracción A1 está asociada a apatenos tipo isla, que son los apatenos planos, que pueden formar apilamientos vía pi y por lo tanto precipitan. Entonces, estos crudos presentaban mayor contenido de fracción A1 y por lo tanto eran más inestables. En principio, estos eran los datos presentados por el profesor Acevedo en esta comunicación. Nosotros lo que hicimos fue entonces, oye, si existe si los apatenos A1, la subfracción A1 de apatenos corresponden a los componentes isla y la subfracción A2 corresponden a los componentes archipiélago, y existe una relación directa entre estabilidad y contenido o distribución de cada una de estas fracciones, y la gente de Marshall y de Gray, que fueron los que establecieron
que la coexistencia de ambas fracciones hablaban del origen de la distribución, de que la distribución de estos componentes estaban asociados a origen. Entonces, para nosotros origen es geoquímica. Lo que hicimos fue tomar los datos del profesor Acevedo y completar la información química faltante para estos crudos. Crudo Vulcán, la roca fuente, la formación de la luna, crudo Furrial, la roca fuente Querecual, tipo de materia orgánica en ambos casos es marina, y la madurez para Vulcán es una madurez baja, y para Furrial es una madurez alta. Aparentemente, Querecual y la luna son rocas fuente equivalentes, tienen hidrología carbonática, la misma materia orgánica marina, pero la única diferencia que había aquí era la madurez. Entonces, aparentemente había una conexión entre madurez y distribución de fracciones A1 y A2. Entonces, esto nos llevó a plantearnos la investigación, la siguiente cosa, de evaluar cuáles son los factores geoquímicos que controlan realmente la distribución de asfaltenos del tipo isla y del tipo archipiélago en crudos. Para este trabajo nosotros seleccionamos muestras del lago de Maracaibo. Eran muestras provenientes, son dos muestras de crudos marinos provenientes de la formación de la luna, donde teníamos controlado el tipo de materia orgánica y la litología. Para estos crudos, tanto la materia orgánica como la litología, ahí no consideran variaciones. Entonces, la única variación que podía afectar la distribución de los componentes A1 y A2 en los asfaltenos era la madurez. Así. Para ello, ideamos un plan de análisis que involucraba el análisis de biomarcadores en la presión de saturados aromáticos para establecer, digamos, la secuencia de madurez de los crudos. Entonces, decidimos dejarlo allí e incluirlo en la investigación. Luego venía el PL65, Tijuana pesado, Tijuana mediano, Lago Treco, Pachaquero, Celta y Alturitas. Estos dos eran los crudos de mayor madurez. Cuando graficamos el contenido de los asfaltenos de los crudos en función de la madurez, obtuvimos estos resultados. Hay una secuencia donde se observa claramente que el contenido de asfaltenos disminuye a medida en que la madurez del crudo incrementa, a excepción de estos dos, que son Lago Treco y Bachaquero. Aquí nos dimos cuenta de que, oye, algo pasa con estos crudos, pero no intuíamos qué era lo que estaba pasando. Y decidimos quitarlo de la secuencia. Cuando lo sacamos de la secuencia, ahí perfectamente se ve que hay una disminución asintótica del contenido de asfaltenos en función de la madurez del crudo. La siguiente. Luego, cuando analizamos los datos de fraccionamiento de asfaltenos en A1 y A2, notamos también que el contenido de la subfracción A1, que es los de tipo isla, va incrementando a medida que aumenta la madurez, pero incrementan hasta llegar a Tijuana mediano. Luego disminuye y luego aumenta otra vez en Ceuta y Alturitas, que son los crudos más maduros. Ya no eran dos crudos que estaban en lo que eran anómalos, ahora son tres, porque se incluye Tijuana mediano, la Pachaquero, que son los que están encerrados aquí en este cuadro. Si nosotros sacamos nuevamente de la serie a estos tres crudos, obtenemos una secuencia prácticamente perfecta. El contenido de asfaltenos isla englobados en la subfracción A1 va aumentando a medida que el crudo se hace más maduro. Esta es digamos que es un resultado esperado, porque si los asfaltenos son los hijos del querógeno, desde el punto de vista térmico deben seguir la misma evolución del querógeno. Prácticamente esta es la misma evolución del querógeno. El querógeno, a medida que va madurando, se va haciendo cada vez más aromático y menos alifático. Y en el caso de los asfaltenos ocurre lo mismo. El hecho de que incremente el carácter isla de los asfaltenos implica que se están haciendo más aromáticos y menos alifáticos.
Entonces, nosotros pudimos entonces agrupar a los crudos en 4 familias. Una que tenía una relación de A1 a 2 de 40-60, otra de 65-35, ya la concentración de A1 comienza a aumentar y a bajarla de A2. El otro grupo era 55-45, que incluye al agotreco, que es un crudo considerado como anómalo, y el otro grupo era 30-70, es decir, Tijuana Mediano y Bachaquero, que también forma parte de los crudos anómalos. Fíjense que en el caso de Tijuana Mediano y Bachaquero, la relación 30-70 es prácticamente similar a la 40-60 de Marabout y Bucán. ¿Qué quiere decir esto? Marabout y Bucán son crudos inmaduros desde el punto de vista de biomarcadores. Pero Tijuana Medio y Mediano y Bachaquero son crudos relativamente maduros, pero sus afaltenos tienen la misma relación que las de Marabout y Bucán. Es decir, en el caso de los crudos anomalos, tengo mayor concentración de afaltenos tipo archipiélago. Si el asunto de la madurez estuviera funcionando, yo esperaría más bien un mayor contenido de afaltenos tipo isla, porque estos crudos son crudos relativamente más maduros que, por ejemplo, Marabout y Bucán. Inclusive, Tijuana Mediano es mucho más maduro que Tijuana Pesado, pero Tijuana Pesado, fíjense que tiene un contenido de asfaltenos A2 de 35%. Mientras que esto es Tijuana Pesado, pero Tijuana Mediano, que es más maduro, tiene un contenido de asfaltenos A2 de 70%. Es decir, que el Tijuana Mediano tiene más asfaltenos tipo archipiélago que Tijuana Pesado. O sea, hay una discrepancia pues, entre el contenido de aspartenos A1 y A2 en estos crudos que no coincide con la madurez térmica determinada a partir del análisis de biomarcadores. La siguiente, por favor. Nos quedamos así, o sea, en el limbo porque no encontrábamos cuál era la explicación de todo esto. Y nos fuimos entonces al análisis estructural de todas las funciones. Esto lo hicimos a través del análisis en infrarrojo. A partir de ello determinamos una serie de índices y esos índices nos permitían evaluar el carácter aromático de los alfatenos y el carácter alifático. En esta lámina o en este panel tenemos la evaluación del carácter aromático y en esta la evaluación del carácter, bueno, en estas dos últimas, el carácter alifático. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la aromaticidad, tanto en los afaltenos totales, que son los azules, son los afaltenos totales, los rojos son los afaltenos isla y los verdes son los afaltenos archipiélago. Entonces, la aromaticidad, un anillo aromático se pega a la y el sistema crece de manera lineal o puede crecer de manera condensada. Todos se unen a través de tres átomos de carbono y forman un núcleo, ¿no? Y ese núcleo va creciendo en forma circular, no lineal, sino en forma circular. Entonces, el grado de pericondensación me indica eso, ¿no? Cuando el grado de pericondensación aumenta, quiere decir que el sistema se está haciendo mucho más condensado desde el punto de vista compacto, mucho más compacto. Y el grado de catacondensación me indica el crecimiento de los sistemas aromáticos en forma lineal. Es decir, que la catacondensación disminuye con el incremento de la madurez, pero la pericondensación aumenta. Es decir, que mis afaltenos, a medida que progresa la madurez, se van haciendo cada vez, o sea, más aromáticos, más condensados y más compactos. En el caso de las cadenas alquílicas, nosotros tenemos dos índices, uno que me indica el largo de cadena y el otro que me indica la población de cadena. A medida que la madurez incrementa en los afaltenos, el largo de cadena disminuye. Eso se espera porque eso es el mismo comportamiento que se observa en querógenos. Y la población de cadenas también disminuye. O sea, estamos perdiendo grupos alquílicos. Lo interesante de estos resultados es que en el caso de aromáticos,
La sustracción A1, que es del tipo isla, es mucho más aromática que la sustracción A2, que es del tipo archipiélago. Aquí lo ven, ¿no? La aromaticidad del tipo isla está por encima de la aromaticidad del tipo archipiélago. Y en el caso de la alifaticidad, vemos que los aspartenos del tipo archipiélago tienen mayor contenido de cadenas alquílicas que los aspartenos del tipo isla. Entonces hay una correlación allí que me indica que realmente lo que estamos separando como A1 y como A2 son aspartenos del tipo isla y del tipo archipiélago. El hecho de que aumente la aromaticidad y disminuye la alifaticidad en las fracciones de asparteno me indica que durante la transformación térmica el grupo de aspartenos como tal, las fracciones de asparteno como tal, se está moviendo de un carácter archipiélago hacia un carácter isla. Esto que nos dice, bueno, chévere, los aspartenos A1 y A2 efectivamente son de tipo isla y de tipo archipiélago, siguen la misma secuencia que sigue un kerógeno, pero todavía no me resuelve el hecho de que yo tenga crudos anómalos donde las características de los aspartenos difieren totalmente de lo esperado. En la siguiente. Entonces, cuando incluimos en el sistema, en el análisis de infrarrojo a esos crudos anómalos, notamos que, bueno, en Tijuana Medio, la Hotel Club Bachajero, fíjense que la aromaticidad disminuye. En lugar de, cuando se lo incluimos la aromaticidad con la madurez, en lugar de incrementar, cuando llegamos a Tijuana Medio, la aromaticidad disminuye y vuelve a aumentar en Ceuta y en Altuvitas. Esto con respecto a la parte aromática. Y con respecto a la parte alifática, fíjense, tenemos la longitud de cadena, perdón, la población de cadena y la longitud de cadena. Vemos que en los tres crudos anómalos, la longitud de cadena es inclusive mayor que en los crudos menos maduros. Es decir, que los aspartenos que tienen estos crudos son aspartenos que tienen cadenas inclusive más largas que los crudos de baja madurez. Y cuando revisamos la población, nos damos cuenta que estos aspartenos tienen mayor población de cadenas alquílicas en comparación con los crudos menos maduros. ¿Qué quería decir esto? Que los aspartenos de estos crudos eran inclusive menos maduros que los crudos de menor madurez. Eso es una discrepancia totalmente nos reevaluó el cerebro. ¿Cómo era posible que existieran crudos cuyos aspartenos fueran de menor madurez con respecto a lo que decían los maltenos? O sea, teníamos un crudo formado por maltenos y aspartenos. Aspartenos de baja madurez, pero maltenos de alta madurez. Cuando lo que se espera es que tanto los aspartenos como los maltenos migraran de una vez a la roca fuente y ambas fracciones, digamos, que reflejaran el mismo nivel de madurez térmica. Pero aquí estamos viendo algo totalmente anómalo. La siguiente, por favor. Eso nos llevó a evaluar la evolución geológica de la cuenca y las fases de generación de crudos. Estamos hablando entonces de la cuenca de la Roca Maracaibo. La roca fuente es la formación de la luna. Y según la literatura, esta roca experimentó dos fases de generación de hidrocarburos. La primera, en el Eoceno medio, entre el Eoceno medio y el Eoceno tardío, la roca generó crudos inmaduros que llenaron los yacimientos de las arenas de Visoa, incluyendo Lago Tresco, Tijuana Mediano, Boscán, Ceuta y Vélez Crecín. Y también llenó el crecimiento de Crudo Mar Oeste en la formación Marco. O sea, básicamente, la generación o la migración de crudo ocurrió, de petróleo ocurrió en esta zona y llenó los yacimientos.
pero entre el Eoceno medio, entre el Eoceno tardío y el Mioceno, específicamente entre el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano, ocurrieron eventos tectónicos que deformaron una cuenca. Hubo eventos tectónicos, ocurrieron solamientos, y por supuesto hubo erosión, y esa erosión acabó prácticamente con todas las arenas de la formación Misoa que ya estaban llenas de hidrocarburos. Esa exposición al ambiente ocasionó la biodegradación y la oxidación del material orgánico que estaba depositado en estas arenas. Y básicamente todo el crudo que estaba acumulado allí se perdió. A excepción de Bachaquero, Bachaquero sí se preservó, y de Mara Oeste, que también se preservó. Aunque Mara Oeste después sufrió biodegradación, estos dos yacimientos básicamente recibieron materia orgánica del primer evento de generación, y esta materia orgánica acumulada representa, digamos que la característica de ese primer curso de hidrocarburos. En el segundo pulso ocurre después de que ocurrieron los eventos de erosión. Y para ese entonces, los remanentes de las arenas de Misoa vuelven a cargarse de hidrocarburos nuevos, pero estos hidrocarburos ya venían con una madurez mucho más alta. Entonces ocurrió mezcla de hidrocarburos en esas arenas remanentes, y se llenaron nuevamente lo que quedó de las arenas de Misoa. Se llenó también el yacimiento de Alturitas en la formación Apón. Alturitas está por aquí abajo, está por este lado. Y la formación Lagunillas, que dio origen al crudo Tijuana pesado y al crudo Bachaquero. Entonces, Bachaquero, Tijuana pesado y Alturitas son, digamos que, la consecuencia de la segunda fase de generación. Pero en la particularidad de crudo Alturitas es que para el momento en que ocurre la segunda migración, este yacimiento era un yacimiento que estaba desnudo, o sea, no había recibido cargas anteriores. Entonces, todo el material que se acumuló en este yacimiento era material característico del segundo curso de generación. Entonces, eso nos salva a un respiro, porque al final tenemos materia orgánica característica del primer curso en los crudos Volcán y Mar Oeste, y materia orgánica característica del segundo curso en el yacimiento de Alturitas. La siguiente, pues. Eso nos lleva a... Me faltó una lámina. Se faltó una lámina. Estaba en la 13. ¿13? Ok, no, déjame entonces. ¿En la 13? Sí. Fíjense entonces que esa mezcla de pulso es lo que hace que en los yacimientos del Lago Treco, Bachaquero y Tijuana Mediano, ahí quedaron remanentes oxidados del primer pulso. Cuando se mezcla el segundo pulso, bueno, tenemos crudos mezclas. Si consideramos que Alturitas es materia orgánica o digamos que viene de la primera fase, de la segunda fase de generación, que es una materia orgánica, perdón, hidrocarburos de alta madurez, se mezclan con hidrocarburos de baja madurez, tenemos ese crudo mezcla. Pero esos hidrocarburos de baja madurez estaban ricos en naftaleno, porque ya habían sido oxidados durante los eventos tectónicos que ocurrieron. Esa mezcla de crudos es lo que origina a esos crudos anómalos que estamos viendo en lo que vimos anteriormente. ¿Qué pasa? Que Alturitas tiene un porcentaje de naftaleno de alrededor de 1,2%, mientras que Volcán y Mar a Lago tienen contenidos de naftaleno de alrededor del 14%, 12%. Pues si yo estoy primero aportando un material rico en naftaleno, ese material se oxida, se degrada, digamos que el bitumen o el material asfáltico que me queda remanente en el yacimiento
es un material que está altamente rico en aflatono. Ahora, si yo le aporto un material orgánico maduro de bajo contenido de aflatono, cuando se mezcla, por supuesto voy a tener un crudo, que es una mezcla, con un contenido de maltenos altamente maduros y un contenido de aflatono inmaduro. Entonces, eso es lo que origina la discordancia o la discrepancia que hay entre los crudos estos anómalos, donde los afaltenos son menos maduros que los maltenos. Ahora sí, la siguiente. Nosotros hicimos un experimento adicional, considerando que teníamos materiales o en una misma muestra había afaltenos correspondientes a materiales con distintos tipos de madurez y por lo tanto tenían una estructura ligeramente distinta. Unos eran más aromáticos, otros eran menos aromáticos. Por supuesto, el comportamiento de solubilidad de esos materiales era distinto. Hicimos determinación de punto de floculación de estos afaltenos, disolviéndolos en 1-metil naftaleno, y a esta solución le íbamos agregando poco a poco volúmenes de nectano hasta producir la precipitación. Entonces, a partir del contenido de nectano y de 1-metil naftaleno, uno podía determinar el parámetro de solubilidad de la mezcla donde se produce la precipitación de esos afaltenos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en el crudo alturita, que es un crudo maduro, precipita primero, porque los afaltenos son mucho más aromáticos y el parámetro de solubilidad está alrededor de 18. Para el caso de Mara Oeste, lo consideramos como crudo inmaduro. El ejercicio nos llevó a determinar que el parámetro de solubilidad era mucho más bajo y precipitaba en 16.1. Es decir, que para precipitar a Mar Oeste necesitábamos mayor contenido de nectano que en el caso de Alturita. Ahora, si estos crudos problemáticos era la combinación de ambos pulsos de generación, entonces yo podía, en principio, a partir de una simple prueba de precipitación con agregados de nectano, una precipitación secuencial, yo podía entonces separar un grupo de afaltenos del otro. O sea, esto fue lo que hicimos, por ejemplo, para la sufracción A1. En el caso de Tijuana Medio, cuando hicimos el ejercicio, precipitamos primero el aporte de afaltenos maduros correspondiente al segundo pulso de generación, y los afaltenos correspondientes a crudos inmaduros que venían del primer pulso de generación. Entonces, fíjense que en la Botresco de Pachajero también conseguimos combinaciones de ambos. Esto quiere decir que efectivamente en estos crudos hubo mezcla. Hubo mezcla de pulsos de generación de hidrocarburos que llevó a la presencia, pues, de unos afaltenos mezcla de ambos pulsos. Pero en el caso de Tijuana Mediano y de Bachaquero, realmente los afaltenos que estaban presentes en el crudo correspondían a un material de baja madurez. Son un 95%, tenemos un 95% de afaltenos de baja madurez contra un 4,1% de afaltenos de alta madurez. Eso quiere decir que efectivamente los afaltenos que estaban en los yacimientos de Tijuana Mediano y de Bachaquero eran afaltenos provenientes del primer pulso de generación que luego se mezclaron con los maltenos del segundo pulso de generación. Bien. Como conclusión, bueno, este trabajo demuestra que las sustracciones A1 y A2 de afaltenos están presentes en los crudos independientemente de su origen. El origen es realmente el que controla las proporciones relativas de estado de sustracción. Entonces, el crudo derivado de una roca fuente con queroseno tipo 2 y liturgia carbonática, la madurez térmica y la combinación en el yacimiento de recargas de hidrocarburos
de distinta madurez son realmente los factores que alteran a la relación de las infracciones A1 y A2. Este trabajo nosotros no encontramos evidencia de que la biodegradación pudiera afectar esta relación. En el trabajo nosotros detectamos varios crudos que estaban biodegradados, especialmente el crudo bachaquero, era el que mostraba mayores signos de biodegradación. Pero los apatenos de bachaquero resulta que eran los menos maduros de todo el conjunto de apatenos que analizamos. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir de que la biodegradación realmente no afectó la estructura de los apatenos. Bajo los efectos puramente térmicos, el carácter archipiélago de los apatenos evoluciona progresivamente hacia el carácter isla. Y esto lo vemos en los nudos mar oeste y Buscán, que evolucionan hacia el nudo alturitas. Allí los apatenos se hacen cada vez más aromáticos y menos alifáticos. Un efecto similar se observó en nudos formados por acumulación de recargas de distinta madurez, pero este fenómeno de acumulación de recargas puede originar crudos que yo llamo crudos raros, donde los apatenos son menos maduros que los correspondientes mantenos. Bueno, esto era lo que yo quería presentarle el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Pero ¿tienen una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Una pregunta, profe. Ajá. Este comportamiento se presenta en todos los que son en todos los eventos que tienen técnica, o solo los que han tenido este proceso de madurez o de maduración como No. muy diferente. No. Fíjate que nosotros aquí en el trabajo nosotros tenemos crudos que son crudos mezclas. Por ejemplo, Ceuta. No, o sea, ellos siguen, inclusive en mi paradigma sintética de Maralago 22, ella sigue la misma secuencia, o sea, va aumentando, el carácter niña va aumentando y la yo que no se ve. La diferencia está marcada. Sí, pero sí, independientemente de que sea con los apatenos, es que como lo que yo dije, cuando yo veo el crudo que se mezcla, el curso de generación, los saturados, los aromáticos se ve la diferencia. O sea, puede detectar. Incluso esa diferencia de madurez significa diferencia de tiempo. De cuánto tiempo en la suelta, pero yo he determinado mezcla de crudo solamente sin los marcadores y las la detectan. Lo que pasa es que la novedad del trabajo de Miguel es que aparte nunca se había aplicado. Pero eso lo puede detectar solamente con saltado, pero esto da la mezcla y da apoyo a un millado. ¿Qué es lo que Porque el primer grado que era parte de la tesis de César, cuando yo propuse que la estructura, si metemos bajo un mediador, que a medida que la fracción era más madura, tenía menos anillos, menos alipatridad, ansiedad, ese trabajo me lo rechazaron en una revista, que eso es una lectura que me estaba diciendo. O sea, estoy hablando de. Eso fue en los años 90. O sea, yo lo presenté en un congreso en Brasil y no, eso lo rechazaron porque la gente que manejaba el mundo de los franceses no podía entender que no entendía la parte geoquímica, de ese craqueo técnico de que no. Gracias. Gracias. Continuamos con las presentaciones a las 2 de la tarde. Gracias. Estoy esperando. Mira.